Monta este equipo de trabajo en tu auto. Definitivamente la vamos a estar pasando súper bien. Es una aventura radial donde te vas a enriquecer, donde vamos a aprender todos juntos, donde vamos a crecer y nuestro propósito, bendecir tu vida y hacer que tus días sean uno placentero y enfocado en lo que Dios ha dicho para ti. Ánimo, donde quiera que usted esté, dele gracias a Dios, inicie su día con buena actitud y como siempre tenemos unos invitados extraordinarios que nos ayudan. A todos a nosotros también nos enriquecen, a nosotros también nos dan herramientas. Carlos, Rafa. Y no pido vuelta. ¿Sabes que si este contenido está siendo de edificación, compártelo? Eso si es. tienes que desconectarte, descarga la aplicación y te acompañamos no importa dónde te encuentres. Cada semana está con nosotros y reta nuestra fe, anima, ¿verdad? Y exalta las virtudes de aquellos que seguimos a Cristo. Pastor Luis Díaz Pavón, presidente de Inspira, en la intervención previa, yo le preguntaba sobre el impacto de Martin Luther King y usted enfatizó que no se puede medir su impacto. Sin embargo, exaltó algo interesante, que los seguidores, que los seguidores posterior no necesariamente están ejecutando hoy como él lo hizo. Ahora le pregunto algo, ¿y los de Cristo, los seguidores de Cristo? ¿Estamos emulando a nuestro Señor como Él nos enseñó? Esa no se la esperaba, pero está vinculado con lo que usted nos va a hablar porque nos va a poner en perspectiva de lo que está pasando hoy. Y le damos la cordial bienvenida aquí a Inspira hoy. Viva la mañana. Qué bueno verle. Gracias. Pues yo creo que depende de cuál de los apóstoles, con cuál de los apóstoles usted se identifique. Hay de todos. Sí, todavía tenemos Pedro, que desenfundan la espada y le tumban la oreja. Cortan oreja. Sí, tenemos. Hay seguidores. Sí. Y Judas. Sí. Ay, santo. Sí, hay todavía. Todavía hay por ahí. Hace unos años yo estuve invitado por una cadena noticiosa de Puerto Rico, a la sazón. En aquellos años se decía que era la cadena noticiosa más importante del país, o más influyente, más fuerte. Y fui invitado porque celebraba yo unas actividades, en Puerto Rico. Así es que me entrevistaban en relación a esas actividades. En esos días, un conocido predicador había tenido un escándalo moral y estaba en la prensa del mundo entero. Pero ese no era el tema de conversación. Así es que así de forma sorpresiva, el locutor me preguntó al aire, ¿qué se siente ser parte de la iglesia de un sinvergüenza como fulano de tal? God. Al aire. Al aire. ¿Qué se siente ser contado entre predicadores, ministros como fulano de tal? Yo deseé el rapto. Yo me imagino. En mi corazón yo dije, ¿por qué no vienes a buscarme en un momento como este? Sí, por favor, señor. Y no tener que responder a esta pregunta. Pero esas cosas que hace el Señor para sacarnos al otro lado, a pesar de lo sorpresiva de la pregunta y de lo incómoda de la pregunta, era evidentemente era un ataque frontal al cristianismo. Mi respuesta fue, pues se siente muy bien. Se siente muy bien. Yo me siento tan feliz y el hombre se desencajó. Imagínense. Totalmente se desencajó porque eso no era lo que él esperaba. Y dijo, ¿usted se siente feliz de ser parte de la misma iglesia de este tipo que es y comenzó a decir barbaridades, buscón, vividor, pecador, fornicario, adúltero, de todo dijo. Y le dije, sí, yo me siento muy, muy feliz. Porque fíjese, si la regla fuera que los pastores son sinvergüenzas, charlatanes, buscones y vividores, usted no me estaría haciendo esa pregunta. No la estaría haciendo. Usted está haciendo esa pregunta porque usted sabe perfectamente que eso es noticia. Y es noticia porque es la excepción. ¿Ve? Cuando entre algunos grupos en nuestra sociedad que se estila la infidelidad, se estila el cambio de esposa, se estila la usura, usted no hace esa pregunta porque no es noticia. Ya todo el mundo sabe que esa gente roba.
Ya todo el mundo sabe que esa gente adultera, pero usted sabe que nosotros no adulteramos. A fin de cuentas, le dije, me parece que tenemos buen récord. Y dice él, ¿y por qué le parece que tenemos buen récord? Le dije, porque el mejor de todos se llamó Jesús. Y de 12 que tenía, uno le salió demonio. Y a nosotros no nos sale demonio uno de cada 12 pastores. Wow. No, pasan muchos pastores, cientos de pastores, antes de tener un escándalo como ese. Así que los pastores en este país tienen buen testimonio. La mayoría de los pastores no son Judas. La mayoría de los pastores son de los otros 11, de los buenos, claro, de los fieles, de los íntegros. Qué sabiduría. Le dije, a usted le gusta hablar de que hay un pastor que tiene un vehículo, un auto que cuesta $350,000 y que tiene 3 o 4 mansiones en distintas partes del mundo. Pero la mayoría de los pastores son bivocacionales. La mayoría de los pastores tienen que trabajar para completar las finanzas para vivir, porque el sueldo pastoral no le es suficiente. La mayoría de los pastores son hombres esforzados y dedicados, y muchísimos de ellos sin salario pastorean y hacen un trabajo extraordinario. Pero eso a ustedes no les interesa, porque eso no es noticia, porque es la norma entre nosotros. A ustedes solo les interesa los escándalos. Y murió. Qué perspectiva. Caso cerrado. Qué perspectiva. Y una perspectiva que deberíamos de generalizar. La realidad es que no está generalizada y la gente lo ve y ataca por eso mismo, porque no es la norma. Pero le buscamos siempre el ángulo, le tratamos de buscar el ángulo sangriento, morboso, el lado incorrecto, para eso mismo, para hacer noticias y nada, chacharear por ahí y tener algo de conversación, porque hacen la diferencia. Y se dio cuenta que a Dios no le interesó esconder eso, ocultarlo, decir que no se sepa, que no le digan a nadie lo que hizo David, que no se entere. No, Dios lo publicó, que se sepa lo que hizo David y que se sepa que yo perdono y que se sepa que yo restauro, que yo lo sano y que lo sigo usando, porque nosotros lo mandamos a destituir. Y sáquenme el libro ese de los Salmos de la Biblia, porque el tipo ese pecó. Hay gente que cuando un gran líder comete un error, una falta, un pecado, una barbaridad de esa naturaleza, botan los libros, pero Dios no. Dios dejó allí el libro de David y sus que ahí está himnos. el testimonio del poder de Dios y la transformación y la restauración cuando un hombre y una mujer quieren. Ahora, la pregunta sería, pastor, en esa dimensión ilimitada del amor de Dios a favor de nosotros, aun cuando probablemente nuestra conducta pudiera generar vergüenza a aquellos que nos ven, ¿cómo logramos entonces poder aplicar ese amor que Dios espera de nosotros ante sucesos como este, donde uno de los nuestros enfrenta un escándalo que es noticia? Pues me parece, Rafael, que el cuidado que nosotros debemos tener es no pasar de un extremo al otro, de un extremo al otro. Nosotros no podemos ser livianos con el pecado. Dios no tomó como cosa liviana el amor, el pecado de David. A nosotros nos encanta decir continuamente, los cristianos viven repitiendo, Dios odia el pecado pero ama al pecador. Cuidado, Dios todos los días está echando pecadores al infierno. Cuidado con eso. Dios no es liviano con el pecado. Fue Dios quien inventó el infierno, aunque no le guste a alguien. Dios inventó eso. Así es que Dios no toma superficialmente los pecados de la gente ni los nuestros. Y Dios no espera que nosotros seamos livianos con el pecado. Claro que debemos ser estrictos. Y claro que deben haber reglas y normas en la iglesia. Pero la disposición a cambiar a aquel que quiere cambiar, y a ayudar a aquel que quiere ser ayudado, a levantar a aquel que quiere levantarse, a perdonar a aquel que pide perdón. Hay que pedir perdón para que Dios nos perdone. Claro. No se trata de que Dios dice, yo te perdono, ya pasó todo. No,
Dios está esperando arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de actitud y eso implica un cambio de acción. Cuando cambio mi actitud, cambio mi pensamiento, cambio lo que siento hacia eso. Nuestra confesión no puede ser como la de Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo es mi segundo hijo. Y Gustavo Adolfo, cuando tenía 3, 4 años, era un comelón tremendo. Había momentos, yo lo velaba porque si había bizcocho en la casa, él se levantaba a las 2 de la mañana y iba para allá, para la nevera, a comer cositas. Y uno lo agarraba y tenía así el chocolate acá en la cara, fuera de todo. Y estaba arrepentido. No, papá, perdón, yo no lo vuelvo a hacer. No, él no estaba arrepentido. Él estaba arrepentido de que no fue listo para no ser encontrado. Él estaba arrepentido de que lo encontraran, de que lo agarraran. No, el cambio de actitud. Tenía remordimiento. Pues es más, puede ser que tuviera remordimiento. Pero no cambió. Remordimiento es lo que le pasó a Judas y terminó ahorcándose. Porque no hubo cambio. Pero no estaba arrepentido, porque el arrepentimiento es un cambio de actitud. Sí, señor. Es una comprensión de que eso es malo y yo no lo quiero hacer más. Yo quiero salir de allí. Y cuando en nosotros ocurre eso, Dios nos perdona y Dios nos da la salida y Dios nos levanta y Dios nos sana. Y nosotros entonces tenemos que ser imitadores de Él. Como dice la carta a los Efesios, sed imitadores de Dios. De Dios. Tenemos que ser imitadores de Dios. Pero nos equivocamos y nos engañamos a nosotros mismos no entendiendo qué cosa es ser imitador de Dios. Dios no puede ser imitado en sus atributos. Claro. Porque los atributos de Dios son aquellas características que lo constituyen Dios. Por ejemplo, usted no puede imitar a Dios en ser todopoderoso, porque solo Dios es todopoderoso. Usted no puede imitar a Dios en ser omnisciente o ser omnisapiente, porque el único que es eso es Dios. Cuando usted escucha a un predicador que se para en el púlpito, extiende los brazos y dice, ¿cuántos quieren ver a Dios? Miren para acá. Eso es un charlatán que nunca entendió qué es lo que la Biblia enseña acerca de imitar a Dios. Imitar a Dios no me hace Dios. Claro. Nunca vamos a ser dioses, ni en la eternidad. En la eternidad, Él seguirá siendo cabeza y nosotros seguiremos siendo cuerpo. Sí, nosotros seguiremos siendo la iglesia por la eternidad. Así es que la idea de que yo me voy a convertir en algún tipo de Dios minúsculo, de mayor talante, es absolutamente antibíblica y no debe ser considerado un error, tiene que ser considerado una herejía. Cualquier cosa que le convierta a usted en uno de esos dioses paganos, lo convierte en un ser tan pagano como esos. Y dentro de la iglesia han nacido, el Señor nos enseñó que los anticristos iban a estar aquí y que estarían entre nosotros y que saldrían de entre nosotros. Así es que, cuidado, cuando comenzamos a desviarnos en esas líneas. No, ser imitador de Dios es imitar su carácter, su conducta, su acción para ser santo como Él es santo, sabiendo que nunca vamos a ser dioses y que nunca vamos a llegar a esa dimensión. Doctor Díaz Pavón, aquí en el 88.1. Ese es el que de una simple comentario sacó 10 enseñanzas en menos nada. Me encanta. Pastor, siempre es un gusto estar con usted y definitivamente lo que aprendemos es muchísimo. Cuéntenos un poquito de este fin de semana, antes de irnos, qué está sucediendo y qué va a pasar el próximo fin de semana. O sea, usted está aquí en Puerto Rico. Hay varias razones también, pero dentro de ellos uno es una campaña que hubo y una convención que hubo este fin de semana. La convención del concilio de la Iglesia de Cristo Misionera. Eso es un concilio que está cumpliendo 88 años este mes, 88 años. Sí. Me invitaron, me concedieron el honor de ser el predicador de esa convención y se transmitió por Inspira
se transmitió por Redentor, se transmitió por Radiovisión Cristiana en la ciudad de Nueva York. Fue hermoso. Tengo el teléfono lleno de gente que estuvo oyendo o viendo a través de las redes sociales. Fue una hermosa convención bajo el tema Su Gracia. Por su gracia. Ese fue el tema. Así es que fueron dos días gloriosos en el Coliseo de Fajardo. El que no fue se lo perdió. Y llegó un lindo grupo de hermanos, incluso hermanos de distintas iglesias y organizaciones. Vuelvo a Fajardo en noviembre. Muy bien. Por ahí tienen un evento, sí. Qué bien. De eso hablaremos más adelante. Pero este sábado, yo todavía me quedo en Puerto Rico porque este sábado tenemos actividad en Humacao. Eso vi, pastor, y me llamó mucho la atención porque estamos hablando de seguir imitando a Cristo, imitando su palabra, imitando lo que Dios nos ha hablado. Sí. Y dice 21 días de oración y ayuno. Sí, desde el 1 de enero, las iglesias de Humacao han estado en ayuno. Y 21 decretos. Y es el día 21. Eso es. Desde el 1 hasta el 21. Y ellos han estado haciendo un fiel trabajo de intensa oración. Ángelo Rodríguez. Ángelo Rodríguez ha realizado un trabajo excelente. El director de base de fe de Humacao. De Humacao, sí, junto al alcalde. El trabajo ha sido extraordinario. Han convocado todas las iglesias y las distintas iglesias. Cada iglesia, cada día, debo decir, hay distintas iglesias en ayuno. No es una iglesia por día, sino que esos 21 días, sí, varias iglesias todos los días abren los templos y el pueblo llega para orar. Hermosa misión desde de unidad. La mañana. Sí, es de unidad de propósito, unidad de trabajo. Van a clausurar ese evento, van a cerrar, van a culminar ese evento este sábado a las 6 de la tarde en el Coliseo de ahí. Marcelo Trujillo. Se llama Marcelo Trujillo. Bien, eso es ahí en el corazón de Humacao. Es a las 6 de la tarde. Yo voy a predicar. Canta Dani Berríos, que llega ese día por la mañana. Canta Samuel Hernández. Así es que tanto Samuel como Dani van a estar ministrando y a mí me toca predicar así, porque cantar no me deja. Entonces los caminos este sábado conducen a Humacao, el Coliseo Marcelo Trujillo. Es tan fácil como entrar en la 30 y al final de la 30 se va a topar con el Coliseo Majestuoso. Allí se acaba la cosa. So que es muy fácil de llegar. Este sábado a las 6 de la tarde usted puede disfrutar de este manjar, ¿verdad? De esta actividad, este evento extraordinario. Samuel Hernández, Dani Berrío, el doctor Luis Ángel Díaz Pavón en la palabra. So que usted puede disfrutar de todo esto, de este cierre maravilloso de 21 días de oración y ayuno del pueblo de Humacao. Y va a ser un evento de milagro. Amén. Santo, Dios sí, va a hacer milagros. Amén. Va a hacer algo poderoso. Algunos de nuestros pastores y programadores de aquí de la estación, que son de Humacao, han estado dialogando sobre lo que ha estado pasando allí en estos 21 días. Se han ido repartiendo lugares, iglesias, como decía Kiara, un movimiento de unidad hermoso. Este próximo sábado, o sea, este sábado, a las 6 de la tarde en Humacao. Pero eso no es solo para Humacao. No. Está convocado todos. El pueblo de Puerto Rico completo. Amén. O sea, que usted tiene que estar allí con nosotros. Pastor, cuénteme rapidito qué está pasando con la Biblia del Pescador. Yo sé que hay cosas sucediendo. Cuéntenos. Pues están sucediendo muchas cosas con la Biblia del Pescador. Hace unos meses comenzó a distribuirse la nueva edición, la edición Liderazgo. Ay, qué bello. Y la edición Liderazgo fue un trabajo de 3 años, sumándole cadenas. Y identificamos las 75 necesidades, 75 preguntas que se hacen los pastores, 75 preguntas que se hacen los líderes. Y respondimos a ellas con cadenas de versículos y argumentos a pie de página. Además de eso, añadimos 16 artículos de fondo
sobre preguntas de los líderes. El líder y su familia, el líder y la oración, el líder y la predicación, el líder y la sociedad, etcétera. Además de eso, una introducción a cada libro de la Biblia. ¿Sabe cuántas veces nosotros tomamos un libro de la Biblia para predicar y no sabemos quién lo escribió? ¿Sí? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué preguntas responde ese libro? Preparamos una introducción para cada libro de la Biblia a fin de que el predicador lo haga en su contexto, sabiendo de qué trata realmente. Y se cometen menos errores. Y sí, y menos horrores. Esa Biblia ya está por ahí, en Amazon, en las librerías, en Walmart, en todas partes. Se llama Biblia del Pescador, edición Liderazgo. La otra, la antigua, sigue saliendo y se sigue distribuyendo. Pero esta es para líderes. Cualquiera de las dos usted puede adquirirla en todos esos diferentes lugares. Yo sé que va a ser de bendición y está siendo de bendición a mucha gente. Gracias, pastor, por estar con nosotros. No puede despedirme porque yo tengo un anuncio. Sí. 27 de mayo. ¿Qué pasó el 27 de mayo? Pentecostés, la gran fiesta. Eso va a ser grande. 27 de mayo. Va a ser en Trujillo Alto. Muy bien. En el Coliseo de Trujillo Alto. Y esa fecha hay que irla anotando desde ya, porque vengo. Mayo 27, Trujillo Alto. Usted es mi invitado de honor. Eso es. Usted no se lo puede perder. 27 de mayo. Anote esa fecha. Manténgalo ahí en el calendario, que ya mismito vamos a estar dando más información sobre ese evento. Usted manténgase conectado con nosotros, que regresamos en breve. Venimos con un tema de conversación aquí en Vive la Mañana. Solo una palabra tuya bastará para sanar.